linda alabanza, ¿cierto? Que decía gracias, gracias Señor. Y me gozo en esta hora porque estamos acá reunidos, ¿cierto? Virtualmente con el único propósito de alabar, bendecir el nombre de nuestro Señor. Y la alabanza decía eso, daba gracias a Dios porque en la cruz dio su vida. Y me quiero tomar de esta misma alabanza para poder exhortar en esta hora de su palabra, para que podamos reflexionar acerca de ella, lo que el Señor también nos quiere hablar el día de hoy a cada uno de nosotros, ya sea usted miembro de nuestra iglesia, ya sea amigo, ¿cierto? Visita, quien quiera que esté detrás de esa pantalla, de ese celular, de ese computador, de esa tele, que cada uno pueda recibir la porción de Dios para usted, para su vida, para su familia. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad, por estar junto a mi esposo, sirviendo también. Qué hermoso privilegio. Y les saludo a cada uno de ustedes. Sé que están mis pastores conectados, les saludo también, deseándoles bendiciones también de nuestro Dios, nuestros hermanos, hermanas. Nuestros hermanos más mayores quizás también están conectados, hermanos de otras iglesias, Misiones Unidas, de otras ciudades, ¿cierto? Del campo. A todos ustedes que el Señor nos pueda bendecir en esta noche. Quiero que podamos compartir de la palabra del Señor mientras buscaba, ¿cierto? En lo que el Señor quiere compartir. Uno siempre tiene un tiempo de soledad, ¿cierto? Con el Señor, de intimidad, buscando también lo que Él desea hablar a la iglesia, ya no hablando con nuestra propia sabiduría, ¿cierto? Y mientras escuchaba una alabanza de oración, el Señor ministraba y el Espíritu Santo ministraba mi vida y de alguna u otra forma me mostraba con esa alabanza de lo que yo tenía que hablar el día de hoy. Y simplemente me decía que tenía que hablar de Jesús, que tenía que hablar de la cruz, de la predicación tal vez más importante que nosotros podemos exponer ante una iglesia, ante nuestro entorno. Y eso es la palabra de la cruz. Y quiero por eso compartirlo obedeciendo al Señor. Quiero compartirlo con ustedes. La palabra está en Primera Carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera Carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Puedan leer junto a mí, si ya lo encontraron, ¿cierto? Y si no, también aparece en pantalla el versículo. Así es que todas las facilidades para que podamos leer su palabra. Bueno, mi Biblia tiene como título Cristo, Poder, Sabiduría de Dios. No sé cuál título tiene la suya, pero esto es lo que indica la mía. Y en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Como les decía al comienzo, ¿cierto? El Señor, mediante una alabanza, mediante un tiempo de intimidad, me mostraba que necesitamos escuchar, que la iglesia necesita escuchar la palabra de la cruz. Y entiéndase la palabra de la cruz no como el concepto cruz, de la figura, ¿cierto?, de cruz, sino como la obra de la cruz, la obra que Jesús hizo en la cruz. Y eso todos sabemos, ¿cierto?, que es su muerte, su resurrección, de qué manera nos salvó. Y cuánta falta nos hace el día de hoy, en estos tiempos tan difíciles que la humanidad vive, que la sociedad vive. Cuánto nos falta recibir de repente esa predicación de esperanza, esa predicación que no condena, sino que esa predicación que viene con tanto amor, una predicación que viene con ese sacrificio
de Cristo. Y esa es la palabra de la cruz. Y al leer este versículo me daba cuenta de que la cruz no es un símbolo, un amuleto, ¿cierto? Como muchos tal vez la utilizan. Tal vez muchos utilizan, incluso hasta uno mismo, ¿cierto? Tiene la cruz colgada aquí en una gargantilla, ¿cierto? Tal vez en un papelito doblada ahí en una billetera, tal vez puesta en un dormitorio, yo no sé si usted tal vez lo ve como un amuleto, casi un amuleto de la suerte. Pero la cruz es más que eso, hermanos, es mucho más que eso. Y es amor traducido en un objeto. Es mucho más profundo el concepto de la palabra de la cruz. Es Jesús mismo entregándose por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Y esa palabra necesita ser compartida en este momento. Necesita ser compartida en un tiempo en que el mundo está sin esperanza, en el mundo que está sin Cristo. Yo veo las noticias cuando puedo, en realidad no trato de no ver, pero todos sabemos, ¿cierto? Que hoy en la humanidad, el martes lo decía nuestra hermana Anita, que ella sentía en la oración, ella sentía un fuerte anuncio, ¿cierto? Una fuerte revelación del Señor que le daba a entender que la venida de Jesús estaba cerca, la segunda venida de Jesús. Y que todo lo que acontece en el mundo, al exterior, ¿cierto? Tal vez nosotros vemos en otros países, pero también en nuestro país. Todo lo que acontece son señales que nos indican que Cristo viene. Y es el momento en que la iglesia tiene que anunciar el Evangelio. Que nosotros, su iglesia, tenemos que predicar la palabra de la cruz. ¿Esa que es locura? Como dice el apóstol Pablo a los Corintios. A los que se pierden en locura, ¿no la pueden entender? O simplemente la tergiversan, la cambian, ¿cierto? Es locura, es burla. Cuando hay un evangélico predicando en la calle, hermano, hermana, es burla, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos hemos reído nosotros mismos de hermanos que tal vez se paran ahí y nosotros pensamos son unos locos, hermanos nuestros, y que empiezan a predicar: Jesús te ama, Jesús murió por ti, arrepiéntete? Es locura, ¿cierto? O cuando vemos a esos misioneros que van a la India, vemos a esos misioneros que van a Mozambique, que incluso ahora están pensando en tal vez ir a Afganistán. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Y nosotros pensamos, o el mundo piensa, esto es locura. Es locura. Pero Pablo dice que esto es a nosotros, la palabra de la cruz a nosotros es poder de Dios. Entonces cada vez que usted quiera predicar y lo tilden como loco, siéntase poderoso, es poder de Dios. Porque a los que se pierden es locura. Entonces en aquella época en que Cristo, ¿cierto?, padeció, en que Cristo murió en aquella cruz, muchos se burlaron. Yo no sé si usted puede recordar la escena, tal vez vista en películas o leída en la palabra, cuando los hombres ahí abajo de esa cruz donde Jesús estaba colgado se burlaron. Se burlaron y ¿saben lo que les decía? Bájate. Si eres tú el Cristo, bájate de esa cruz. ¿Cuántos se burlaron? Le pusieron ahí una corona, ¿cierto?, haciendo alusión al rey. Pero hoy día, hermanos, ¿cuántos se burlan también? ¿Cuántas autoridades toman decisiones importantes dejando de lado la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos reímos, ¿cierto? O simplemente no creen. No es muy distinta la realidad de lo que ocurrió en aquel tiempo a lo que ocurre hoy día. Aún que existe la palabra,
En aquellos tiempos solo existía el Antiguo Testamento, la Torá, ¿cierto? Pero ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la Biblia en nuestro idioma y aún así hay incredulidad. Aún así. Y sabe que si usted está por primera vez o por segunda y tal vez dice, ¿qué saco yo? ¿Qué gano con creer en esto? ¿Qué gano con creer en este Jesús que murió en la cruz? Sí, tenemos muchos beneficios. Muchos beneficios. Y es que la cruz no solo nos da salvación, y es que la obra de Cristo no solo nos da salvación, sino que también nos provee sanidad física, emocional y espiritual. Si usted cree en Cristo crucificado, resucitado, si cree en esa obra, puede ser sanado, hermanos, hermanas. Y eso lo dice claramente el libro de Isaías, un versículo muy conocido, Isaías 53. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La verdad es que me emociona leer esto porque si leemos todo este capítulo que lo hice antes, ¿cierto? Nos damos cuenta de el tremendo sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Todo lo que Él sufrió. Y en eso iba incluido nuestra salud. Queridos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, Cristo te dice que si tú depositas tu fe en ese Jesús crucificado, ese Jesús que murió, que resucitó, puedes ser sano. Sano físicamente, emocionalmente, nuestra mente. Yo lo experimenté. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Sabe qué otra cosa puede usted obtener si cree en la palabra de la cruz, en esa locura? Si usted cree en esa locura, Dios le provee paz, tranquilidad. Paz y tranquilidad. Mire lo que dice en el mismo Isaías 53. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que usted hoy día tenga paz, para que yo viva en paz, Él tuvo que padecer. Entonces nosotros, si creemos en Jesús, en su obra, vamos a experimentar, querido hermano, querida hermana, una paz duradera, una paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque tenga mil problemas, que aunque tenga 1000 dificultades, que aunque vea todo cuesta arriba, aún usted en medio de esa barca, de esa tormenta, va a ir en paz. Porque el castigo de nuestra paz, Él lo llevó en esa cruz. El Señor nos provee, por supuesto, salvación. Cuando usted deposita su fe, cree en Él, en que Él murió, en que Él resucitó, el Señor nos da salvación a nuestra alma. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si usted le tiene miedo a la muerte, si usted piensa que hasta los 80 años, 70 años usted vive y ahí se acabó todo, ahí se acabó la vida, ¿cierto? Y ya no hay más, y tiene mucho miedo y temor porque mientras van pasando los años se acrecienta el miedo, ¿cierto? Y
cuando nosotros creemos en esta locura, creemos en esta palabra, hay una esperanza de vida eterna. Por eso es que nosotros los cristianos, tal vez suena raro, pero en nuestros velorios, yo he estado en hartos velorios cantando. Con mi esposo somos medios buscados para cantar en los velorios. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre un velorio cristiano, entre un funeral cristiano y un funeral no cristiano, no creyente. Y es que en esos funerales cristianos uno puede entonar coritos y puede cantar quizás con más alegría, ¿cierto? Puede llevar un acordeón, puede llevar 2 guitarras y cantar coritos de esperanza. Y no ocurre así cuando uno va a un velorio que te invitaron porque era familia de tal. No ocurre así, hay una pena, hay una tristeza, hay una desesperanza. Uno va a cantar también por la familia porque así la familia se anima. Pero es muy distinto y créame que esa esperanza de vida eterna la da Jesús. Solamente, vuelvo a decir, el creer en la palabra de la cruz, en la palabra de la cruz. Todo lo que les cuento, todos estos beneficios, esto que comentamos ahora, se traduce en una palabra y que usted se la pueda grabar bien en su corazón. Y esta palabra es amor. Jesús no hizo esto porque tal vez su padre lo haya obligado. Jesús no hizo esto por conseguir algo a cambio. Jesús solo hizo esto porque te amó, porque te ama y te seguirá amando. Y Dios sí tuvo este plan tan hermoso con la humanidad por amor, porque Él no quiere que nadie se pierda y todos vengan al conocimiento de su verdad, dice su palabra. Todos. ¿Sabía usted que la cruz es un instrumento de máxima, de extrema crueldad? En aquella época, a los más malos, le daban la pena de morir en una cruz. No fueron tantos casos, pero sí a los peores. Por eso cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz con 2 hombres a los lados y dice 2 ladrones, pero no creo que hayan sido unos simples ladrones. Lo más probable es que eran los peores también. Eran malos. Probablemente la gente jamás se iba a recordar de ellos, solamente por las cosas malas que hacían. Y cuando vemos a un Jesús ahí colgado, ¿cierto?, en el madero, y leemos que Él aún ahí tiene compasión y misericordia de un malo que está al lado, y uno dice, wow, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, ¿cierto? Si Jesús mismo perdonó, ¿quiénes somos nosotros? Todos tenían temor a morir en una cruz. Incluso en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, quiero leérselo. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ya en el Antiguo Testamento era algo terrible. Maldito por Dios es el colgado. ¿Sabe que Jesús se hizo maldito por ti? Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo cómo esta palabra cala nuestros huesos. Pablo le decía a los Gálatas: yo no me glorío en mí, no necesito exponer una luz sobre mí. Yo me glorío en la cruz. Pablo se gloriaba en la cruz, se gloriaba en Jesús. Ahí estaba su gloria, ahí estaba
Todo lo que él era estaba ahí. No tenía que enfocarse en él mismo. Si ustedes lo buscan después en Gálatas 6:14. Yo me glorío en la cruz de Cristo. Que Él sea el importante, decía Pablo. Y la cruz, un símbolo de victoria. Mire lo que dice Corintios, carta a los Corintios, 15, versículo 55. Mire, aquí está la victoria. Capítulo 15, versículo 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera carta a los Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, la palabra de la cruz, la obra de Jesús, es la victoria a la muerte, la victoria a todo. Es un símbolo de victoria. Por eso es que nosotros en nuestra iglesia tenemos, sí, una cruz, para recordarnos la victoria de Jesús. No tenemos una cruz para ir y casi como un amuleto, ¿cierto? Menos a Jesús colgado, ¿no? Porque sabemos que Jesús resucitó. Tenemos una cruz para que cuando miremos allá, adelante, veamos y nos recuerde en qué posición estamos nosotros. Estamos en una posición de victoria, hermanos, de victoria en Cristo Jesús. La cruz debe ser el centro de la iglesia, la obra, la palabra de la cruz. Esa que es locura para los que se pierden, para nosotros es poder de Dios. Y en nuestras predicaciones debe ser el centro. Aunque prediquemos de cualquier versículo, todo nos lleva a Cristo. Toda palabra que entregamos nos lleva a Cristo, a esta palabra de la cruz. Y cuando el Señor me mostraba esto y meditaba, ¿cierto? En mi intimidad con Él, esta alabanza seguía resonando dentro de mí. Y quiero compartirla con ustedes, quiero terminar esta reflexión del culto familiar. Quiero que usted pueda en esta hora cerrar sus ojos, ahí donde esté, ¿cierto? Tenga un tiempito de intimidad con el Señor. Yo sé que pronto van a volver nuestros cultos presenciales, pero aún en su hogar usted siga teniendo esta intimidad con el Señor. No necesitamos estar en la iglesia, ¿cierto?, para tener este tiempo personal con el Señor. Usted donde esté pueda cerrar sus ojitos y comience a darle gracias a Dios. Comience a darle gracias por su obra, por la cruz, no por la cruz como un símbolo, lo vuelvo a repetir, sino por lo que Él hizo ahí. Dele gracias al Señor, porque si hoy está usted viendo esta transmisión, es porque el Señor decidió de antemano que usted escuchara esto. Y créanme que si usted aún no ha conocido a ese Cristo del cual yo le estoy contando, tal vez este es el día en que usted pueda rendirse a Él y decir, Señor, yo no puedo sola, no soy capaz, necesito que tú lleves la conducción de mi vida, que tú me conduzcas, que tú me guíes. Necesito entregarte todas mis preocupaciones, todas mis enfermedades, necesito entregar mi vida a ti. Cuando usted entrega su vida a Cristo, ahí vienen estos beneficios, viene la paz sobrenatural, viene la sanidad, viene la salvación. Y usted quizá, hermano de la iglesia, puede ver tantas cosas que el Señor hace. Quiero invitarle con mi esposo estuvimos ensayando esta alabanza hace un rato y me gustaría que también usted mientras canta, tal vez usted no se la sabe, pero pueda meditar en esta hora, cerrar sus ojitos, orar al Señor, tener un tiempo con su Padre.
Es tan precioso tener un tiempo a solas con el Señor. Y mientras cantamos, ora al Señor, dele gracias. Dele gracias. En la cruz me acercaste a redención. Me diste vida al morir, sin merecer tanto amor. Como cordero inmolado en la cruz, rasgaste el velo al morir y vi tu rostro en mí. Y herido por mis pecados, me diste salvación. Tu sangre me acerca a tu trono y me toma tal cual soy. Tu milagro, Jesús. El milagro de la cruz. Mi dolor Él lo sufrió, mostrando compasión. El milagro de la cruz. Siendo Padre, Señor, siendo Padre lo enviaste a morir. El milagro de Tú fuiste herido por nuestros pecados, Señor, y herido por mis pecados, me diste salvación. Tu sangre, Señor, tu sangre me acerca a tu trono y me toma tal cual soy. El milagro de la cruz. Mi dolor tú lo sufriste, Señor. Mi dolor Él lo sufrió, mostrando compasión. El milagro de la cruz. Siendo Padre lo enviaste, Jesús. Siendo Padre lo enviaste a morir. El milagro de la cruz. Así es, Señor. Tú fuiste herido por nuestros pecados, Señor. El castigo de nuestra paz tú lo llevaste, Señor, en aquel madero hace
más de 2000 años, Señor, allí en el monte Calvario, Señor. Tú llevaste nuestro pecado, Señor, llevaste nuestras enfermedades, llevaste nuestro dolor, Señor. Pero gracias, Señor, porque por medio de eso nosotros alcanzamos la victoria, Señor. Porque la cruz es un símbolo de victoria frente al enemigo, Señor. Porque allí tú venciste, Señor. No te quedaste en aquel madero, no te quedaste en esa cruz, ahí, muerto, Señor. Tú allí venciste, resucitaste, Señor. Y eso nos da la victoria de una vida eterna, de una vida abundante, Señor. De que somos sanos, de que somos libres, Señor. Y si hoy alguien siente alguna atadura, si hoy alguien siente que no puede más, que tal vez tiene, no sé, pensamientos negativos sobre sí mismo o ganas de que la vida no continúe, Señor. Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda visitarle, Señor, y recordarle que tú moriste por amor, porque tú lo amas, tú la amas, Señor. Y ese amor es tan grande que tú atraes con lazos de amor y de misericordia, Señor, a tus hijos. Gracias, Señor. Aunque para el mundo sea locura, Señor. Dios mío, aunque el mundo sea motivo de risa, de burla, Señor, para nosotros es poder, es poder. Gracias, Señor, por lo que tú nos entregas y podemos compartir. Que tenga cabida en nuestros corazones, Señor. Te bendecimos, Dios, te amamos, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, en este camino con más fuerza, Señor. Te bendecimos, Dios. Adore al Señor. Cántele, dele la gloria, dele la alabanza. Usted como quiera hacerlo en su casa. Si le gusta dar 3 glorias a Dios, si le gusta saltar, si quiere cantar, si quiere aplaudir, haga lo que usted desee, porque Él es digno y merecedor de que lo alabemos con todo nuestro ser. Que Dios les bendiga, amada iglesia, amado hermano.